abuelito era doctor o porque mi papá era doctor y si no soy doctor, pues no me van a aceptar en la familia, pero no me gusta. Entonces, pues vas a clases un día sí, un día no, no haces tareas, no haces tus investigaciones y ahí pues de raspandito, ¿verdad? Vas pasando cada semestre, pero la realidad es que si pasas cada semestre con 70 y luego el siguiente con 75 y el otro con 69.9, al final cuando ya te titules, ¿ustedes creen que verdaderamente va a ser un buen médico? Porque no dedicó, porque no puso empeño en su carrera, porque no dedicó tiempo. Si nosotros tomamos una elección, si tomamos una decisión, tenemos que perseverar en ella, tener firmeza, tener integridad, tener sobriedad, tener entendimiento claro de que si tú quieres alcanzar esa meta, ese objetivo, tienes que dedicarte, pero dedicarte al 100%. Al igual nosotros, cuando tomamos la decisión de venir a Cristo, si en verdad decidimos caminar con Él, si en verdad decidimos crecer en Él y en verdad decidimos caminar para que Él cumpla su propósito en nuestra vida, tenemos que poner el mismo empeño, la misma dedicación y con la misma integridad. Si no es así, mis amados, pues nunca vamos a poder ser verdaderos hijos de Dios, verdaderos cristianos. La semana pasada que conocí a Omar, que estuvimos ahí platicando, me recordó a mi juventud sus palabras cuando me dijo, pues es que hoy voy a ir a la iglesia porque yo creo que es momento de conocer, es un momento de experimentar. Y yo sé que hoy, que pues su segunda vez que asiste a una iglesia, ¿verdad? La semana pasada pues fue muy diferente al domingo de hoy. Pero cuando nosotros llegamos por primera vez a la iglesia, yo también me sentía igual que se sintió Omar. Yo veía que todos aplaudían y yo me les quedaba viendo, caray, ¿por qué aplauden? Bueno, pues voy a aplaudir, ¿verdad? Y batallas para engancharte. Pero yo recuerdo mucho que yo platicaba con Dios porque Dios me había estado buscando, a pesar de que yo le sacaba la vuelta. Pero llegó el momento en que entendí que Dios sí me estaba llamando y que sí era su voz la que yo estaba escuchando. Yo recuerdo que le dije, Señor, ok, la voy a entrar, pero no permitas que vaya a ser a medias, que no vaya a establecer un compromiso real contigo. Que si tú me quieres llamarme hijo tuyo o un cristiano, que sea un cristiano de verdad. Que sea un cristiano de verdad. Así como cuando elegiste tu carrera secular, si eres un ingeniero, sea un ingeniero de verdad. Si eres un contador, si eres un diseñador, sea un diseñador de verdad, para que eso marque una influencia. Y cuanto más dentro del reino, si queremos ser cristianos, pidámosle al Espíritu Santo, haznos dignos de ser llamados hijos de Dios. Por tu gracia y por tu favor, haznos dignos de llamar Padre a nuestro Padre Celestial, de ser cristianos de verdad. Y así se llama el tema de hoy, cristianos de verdad. Y le puse en signos de interrogación, ¿verdad? Y al final tú decides si se los quitas o se los dejas. Puse cristianos de verdad. Y nuestra base bíblica la vamos a encontrar en el libro de Romanos. Ya lo tenemos por ahí. Voy a leer versículos 14 al 19, si gusta seguirme por ahí con la mirada. Dice el versículo 14, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si quieres encuadrar ese versículo, te va a dejar mucha enseñanza. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Verso 15. Pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera
que en nosotros ha de manifestarte. Verso 19, verso clave. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por estos momentos juntos. Gracias por cada uno de tus hijos que se encuentran en este lugar y que estamos listos y dispuestos a recibir tu palabra. En el todopoderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y quiero partir con esto. Ser hijo de Dios es un grande privilegio, pero mayormente es una tremenda responsabilidad. Es una gran responsabilidad, es el llamados hijos de Dios. Somos cartas abiertas a la humanidad. Todas las miradas de tus vecinos, de tus compañeros de trabajo, de tus compañeros de escuela, si en algún momento les dijiste que eras cristiano, déjame decirte que todos los días van a ver cómo te comportas. Van a ver cómo hablas. Van a ver qué dices. Van a ver cómo reaccionas ante las injusticias. Van a ver cómo reaccionas ante las burlas, las críticas, porque somos el centro de atención de la humanidad. Cuando empezó a crecer la iglesia primitiva, cuando empezó a extenderse, la mirada estaba puesta sobre ellos, porque la humanidad, al igual que hoy estamos en la misma condición, había una necesidad urgente de justicia. Estaba el pueblo de Israel o el pueblo judío estaba bajo la opresión romana, ¿verdad? Y todos esperaban un libertador, que era lo que ellos habían aprendido en la Torá o en la ley. Ellos esperaban un libertador y esperaban a un guerrero revolucionario que se levantara el armas y que les trajera libertad. Pero se llevaron una gran sorpresa, que la libertad que Jesús hablaba era una libertad diferente, que después se encontraron y después conocieron. Y cuando los primeros discípulos y los primeros apóstoles empezaron a crecer y a extenderse e inició la persecución, entonces la gente miraba la esperanza que había en ellos. Los que no conocían a Jesús o no habían tenido un encuentro con Jesús, ellos veían cómo vivían cada uno de estos personajes y se quedaban asombrados de cómo eran castigados, eran duramente criticados, eran perseguidos. Recuerdan que Pablo los perseguía, los asolaba, los sacaba de sus casas, los arrastraban, los lapidaban. Y la gente miraba de dónde provenía esa esperanza. Pues hoy la humanidad, amados, quiere encontrar esperanza. ¿Por qué creen que se refugian en las redes sociales? ¿Por qué creen que se refugian haciéndose seguidores de Mona y de Jeros o de la Yerimua o de un montón, verdad? Que la verdad yo no sé de dónde sacan 2 millones de seguidores, 3 millones cuando promueven pura basura. Y no es de sorprenderse, porque hay una necesidad. Hay una falta de identidad en la humanidad que busca una figura para refugiarse. Y lamentablemente la figura o la persona de Jesucristo, para muchos hoy en día se ha convertido en una figura religiosa. De hablar de Jesús, la gente dice, ay, no estoy listo para la religión. Soy muy joven todavía, tengo otras cosas en qué pensar, quiero vivir la vida, quiero disfrutarla. Y es en ese momento cuando el Espíritu Santo necesita cristianos de verdad. ¿Para qué? Para que muestren la diferencia en tener confianza en Cristo o tener confianza en lo que el mundo te ofrece. Leímos aquí en el versículo 19. El anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y como comentario entre paréntesis, este versículo 19 tiene varias connotaciones, y dentro de las doctrinas calvinistas, que ellos hablan que los que ya son elegidos para ser salvos ya están predestinados y nada más ellos se van a salvar. Su interpretación de este versículo 19 se refiere más que nada al día de la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando seremos llevados juntamente con Él, los que para ellos dentro de su doctrina ya están separados y ya están solamente los que van a ser, ¿verdad? Vamos a ser llevados. Y de las doctrinas de Arminio o de las doctrinas pentecostales o apostólicas, por llamarlas de otra manera, la interpretación de este versículo está más enfocada
la expresión de los hijos de Dios para la transformación de la humanidad. Los que hemos sido salvados por la gracia de Dios, pero que seguimos en un proceso de santificación, en un proceso de crecimiento, somos los que seremos usados por el Espíritu Santo para llevar la verdad del Evangelio y que más personas puedan conocer esta verdad y puedan añadirse. Y después, posteriormente, cuando venga el día de la redención, podamos ser llevados a la presencia de Dios. Y me gusta donde dice el versículo 20, si quieren nos corremos al 20, dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Verso 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuándo fue sujetada, ojo, cuándo fue sujetada la creación a la vanidad o a la esclavitud del pecado? En el momento de la caída. Dios había creado un huerto del Edén donde todo era perfecto, donde no había dolor, donde no había tristeza, donde no había llanto, ¿verdad? Y cuando Adán y Eva desobedecen, la creación fue sujeta o sometida también a esclavitud. Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, del huerto del Edén, y después, ¿cuáles fueron las palabras que le dijo Adán? Con el sudor de tu frente comerás tu pan. Eso no habría de suceder dentro del huerto del Edén. Él no tenía que trabajar ni tenía que labrar la tierra. La tierra sola era fructífera. Sí, no estaba sometida o sujeta a esclavitud. A Eva le dijo, parirás a tus hijos con dolor. Lo que no estaba sometido a la esclavitud de la caída, después fue sujetada, ¿verdad? Y por eso dice que la creación anhela ardientemente que se manifiesten los hijos de Dios para que sigamos proclamando esta verdad. Por eso el príncipe de la potestad del aire, ¿qué es lo que hace? Mantener a los hijos de Dios en el anonimato. Mantener a los hijos de Dios ocultos. O como dice el pastor, ¿verdad? Mantenerlos en la agencia, la secreta. Son los cristianos a la secreta, los que nadie sabe que son cristianos, hasta que se presenta la oportunidad o hasta cuando hay un momento de tener una oportunidad de reflejar o dar testimonio de tu fe. Hace algunos años, en el trabajo en el anterior trabajo que tenía, estaban haciendo una remodelación. Y estaban demoliendo el techo. Entonces, pues no sé cómo estuvo que las dos personas que estaban arriba pisaron una parte que yo creo que ya estaba muy débil o no tenía suficiente varilla y se vino abajo. Y yo recuerdo que apenas yo estaba empezando a caminar con Cristo. Estoy hablando hace 17, 18 años, apenas estaba empezando a caminar con Cristo. Mi fe apenas estaba en el proceso de crecimiento, ¿verdad? Había todavía muchas dudas en cuanto a la manifestación de milagros, a las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo. Pero en esa ocasión no hubo tiempo de pensar ni de dudar, porque se vino abajo esa losa y cayeron estos dos compañeros, pero a uno de ellos se le cayó un cuadro como de unos 3 por 2 metros, un pedazo grande, no sé si Pepe se acuerde. Cayó así acostado, recostado de lado, y yo me acuerdo que le cayó arriba de la rodilla, pero no de frente, sino de lado. Y yo me acuerdo que fui, todo el polvo que salió, salimos corriendo y lo vi y exageradamente estaba así doblado. Yo decía, ya se tronó la rodilla. Y él estaba más que adolorido, estaba asustado. Y entonces, pues llegamos ahí todos asustados y resulta que estaba un señor, estaba parado ahí arriba de la losa haciéndole más peso. Y ya le digo, bájate de ahí, Pedro. Y inmediatamente, lo único que escuché fue el Espíritu Santo, impone las manos y declara sanidad, que no hay ningún hueso roto. Y pues ahí delante de todos los compañeros, delante del supervisor, no sé de dónde saqué palabras, no sé de dónde saqué el valor y el denuedo, pero le puse manos y empecé a orar, pero levanté la voz y pero un clamor, empecé a clamar y a gritar, y en el nombre de Jesús, tú estás sano y ningún hueso se te romperá.
Total, ya pasó todo ese momento, ya rápido movieron la losa, le hablaron a emergencias médicas, se lo llevaron y regresó caminando por su propio pie. Y luego ya llega y así como sorprendido, ¿verdad? Yo también sorprendido porque yo también estaba asustado. Yo decía, ¿qué hice? ¿Por qué hice esto? Llegó y se me queda viendo y me dice, gracias, gracias. Yo no sé qué pasó, pero gracias por lo que oraste. Porque no traigo ni falseado, no traía ni hinchado, nada. O sea, literal como si no le hubiera pasado nada. Ese fue el momento en que se manifestó por primera vez la fe que el Espíritu Santo puso en mí. ¿Por qué? Porque eso es lo que necesita hoy la humanidad, que los hijos de Dios se manifiesten. La humanidad necesita que los hijos de Dios, que son cristianos de verdad, muestren su fe, muestren sus convicciones ante la humanidad que poco a poco va perdiendo la fe, la esperanza y peor aún, los valores. Y quiero que meditemos este mismo pasaje. Vamos por favor a la Nueva Traducción Viviente. Bueno, no vamos, de aquí lo voy a tener. La Nueva Traducción Viviente. Voy a estar haciendo algunos comentarios. En el versículo 14 al 16, Nueva Traducción Viviente, dicen: pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Cómo podemos ser cristianos de verdad? ¿O cómo podemos verdaderamente saber o sentir que somos hijos de Dios? Cuando dependemos en todo momento del Espíritu de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Verso 15. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice en miedo. Aunque no digan amén. Ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos y ahora lo llamamos. ¿Quieren un cafecito, hermanos? Ahora lo llamamos Abba Padre. Verso 16. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Su Espíritu Santo, dice la Reina Valera, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo se va a encargar en el momento de la disyuntiva o de la duda o de la inquietud de recordarnos: hey, ¿eres hijos de Dios? Los hijos de Dios no hacen esto. Oye, ¿eres hijo de Dios? Los hijos de Dios no ven esas cosas en internet. Oye, ¿eres hijo de Dios? Los hijos de Dios hablan como Jesús hablaba. Predican como Jesús predicaba. Enseñan como Jesús predicaba. Precisamente pensando en este tema que, como sabes, ya te lo había dicho, lo quería compartir la semana pasada, pero el Espíritu Santo me lo cambió. Estaba viendo por ahí algunas notificaciones de Facebook, porque tengo Facebook, aunque tenga 51 años, tengo Facebook, tengo TikTok. Alejandro Almendari 71, puedes seguirme. Y vi a uno de los hermanos que conocí en la anterior iglesia, ¿verdad? Y estaban pues subiendo una oración a la Virgen María. Y el hermano, entre comillas, puso: amén, sí, por favor escúchanos. No, mijito, pues si ya les hemos enseñado muchas veces que María fue llena de gracia, fue una mujer virtuosa, fue una sierva de Dios, pero María no es nuestra abogada. Nuestro abogado se llama Jesucristo. Entonces, ¿qué le enseñaron, hermano, en la iglesia? Y ese hermano tenía más tiempo que nosotros, tenía mucho tiempo, mucho más que nosotros. Los ponían, imagínense, piense, los ponían al frente para orar por las personas enfermas cuando había los llamados noches de gloria o noches de milagros. En peligro y haya orado por algunos con el Ave María. ¿Se da cuenta por qué es necesario conocer los principios de la Escritura y ser cristianos de verdad? ¿Por qué es tan frágil, es tan
tan fácil ser engañados cuando no conocemos la verdad y cuando no somos guiados por el Espíritu de Dios. Podemos quebrantar todo lo que hemos aprendido en un instante y fallarle a Dios. Por eso nos comentaba Alexia en la mañana, por eso Jesús sabía de su necesidad de mantener la comunión con el Padre y la procuraba y buscaba siempre. Jesús sabía cuál era su propósito, Jesús sabía qué era a lo que venía a la tierra, pero él necesitaba mantener esa comunión con el Padre, al igual que nosotros necesitamos mantener la comunión con el Padre por medio del Espíritu Santo que él mismo nos dio. Y entonces, si somos guiados por el Espíritu de Dios, Él le da testimonio a nuestro espíritu o se une a nuestro espíritu, como dice esta versión, y nos recuerda que sí somos hijos de Dios, que somos cristianos de verdad y que necesitamos conocer y creer esa verdad. Gálatas capítulo 3, versículo 26 en la Biblia hispanoamericana. En efecto, todos ustedes, ojo, todos ustedes, los que creen en Cristo Jesús, son hijos de Dios. Todos ustedes, los que creen en Cristo Jesús, son hijos de Dios. Y ya lo hemos dicho muchas veces, la fe dentro de las implicaciones bíblicas de la fe o de creer en el contexto bíblico son seguridad, confianza y obediencia. Así que todos los que estamos seguros de nuestra creencia en Jesús, que estamos convencidos y que obedecemos a Jesús, entonces verdaderamente somos hijos de Dios, guiados por su Espíritu Santo. Romanos 8:17, nueva traducción viviente, dice: así que, como somos sus hijos, también somos sus herederos. Aleluya, ahí a todos nos gusta. Así que como somos sus hijos, somos también sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar. Ay, eso no me gustó, pastor. Así yo no juego. Porque muchos nomás enseñamos la mitad del evangelio, ¿verdad? Enseñamos la mitad de que somos herederos, somos hijos de Dios, somos privilegiados, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ah, mi nieta sabe ese versículo. Y Dios nos dará todo lo que queremos y Dios nos dará todo lo que necesitamos. Y sí, es amén, pero no es el evangelio completo. Porque aquí Pablo nos está diciendo, somos herederos, recibimos lo que Cristo recibe, pero también si somos partícipes de sus sufrimientos. Ser un verdadero cristiano también significa sufrir por tu fe, o padecer por tu fe, o que tu fe te cueste. ¿Qué te va a costar tu fe? Tiempo, dedicación, esfuerzo, lectura, tiempo para orar, tiempo para buscar a Dios en intimidad, tiempo para someterte a líderes que te enseñen a desarrollar tu fe, a crecer, a poner en práctica lo que has aprendido. Y a nadie nos gusta esa parte, pero es necesaria para ser cristianos de verdad, ser partícipe. Jesús nada hacía sino lo que veía al Padre hacer. Jesús le dijo al Padre: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo digo, sino lo que tú quieres. Y muchos oramos esa misma oración, ¿verdad? Ay, Señor, quita esta copa de mí. Ay, Señor, yo no quiero pasar por esto. Ay, Señor, no quiero que se me acabe el gas. Ay, Señor, no quiero que me lleguen los recibos bien altos. Ay, Señor, no quiero que mi vecina se la pase criticándome. Pues no, nadie quisiéramos. Pero todo es parte de nuestra formación de fe, para entonces encontrar cuál es nuestro verdadero tesoro, si participamos en su gloria, amén, pero también en su sufrimiento. Primera de Pedro 4, versículos 12 y 13 en traducción en lenguaje actual. Primera de Pedro 4, 12 y 13, traducción en lenguaje actual. Dice: queridos hermanos en Cristo, no se sorprendan si tienen que afrontar problemas que pongan a prueba su confianza en Dios. Si tienen que afrontar problemas para que pongan a prueba su confianza en Dios, no se sorprendan.
es algo normal, es algo natural. Eso no es nada extraño. Verso 13. Al contrario, alégrense de poder sufrir como Cristo sufrió, para que también se alegren cuando Cristo regrese y muestre su gloria y su poder. Si les toca sufrir, si les toca padecer, si les toca pagar las consecuencias de su fe, de sus creencias, de sus convicciones, alégrense. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está obrando. Ninguna tribulación momentánea pareciera en el presente ser causa de gozo, ¿verdad? Pero después, ¿qué? Produce fruto apacible de justicia. ¿En quién? En aquellos que en ello han sido ejercitados. ¿En quién produce fruto apacible de justicia? En los que dicen, sí, yo le entro. O como dicen los jóvenes ahora, jalo. Le entro, Señor. Sí, está bien, pagar el precio. En mi caso me van a criticar porque estoy yendo a una iglesia. Le entro, Señor. Quiero conocerte. Quiero ver hasta dónde puedo llegar contigo. ¿Qué tal si ahorita estoy sentado, pero después voy a ser un elocuente predicador que traiga tu mensaje de salvación y muchos jóvenes que están en drogas puedan convertirse? O muchos jóvenes que están pensando en suicidio puedan conocerte y puedan hallar esperanza. Muchos jóvenes que fueron quizás en su niñez violados, abusados, puedan encontrar paz y redención en tus brazos a través de las palabras que tú pongas en mi boca. Porque eso es lo que Dios hace. ¿Cuándo? Cuando permitimos que el sufrimiento moldee nuestro carácter, traiga convicciones firmes por medio del sufrimiento. Y dice el apóstol Pedro, alégrense, alégrense de padecer lo que Cristo sufrió, para que cuando también Cristo regrese, ustedes se alegren al encontrarse con Él y puedan escuchar esas palabras que todos queremos escuchar. Buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Puedes entrar al gozo de tu Señor. ¿Por qué? Porque nos espera una vida gloriosa en la presencia de Dios. Otra vez, nos espera una vida gloriosa en la presencia de Dios. Más allá del sol, allá donde termina todo lo visible, todo lo que el ojo humano puede ver, por allá nos espera la morada, nuestras moradas eternas. Romanos 8:18, nueva traducción viviente. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Lo que sufrimos no es nada comparado. No se compara con lo que nos espera. ¿Qué es lo que va a producir solamente? Pues la esperanza se va a mantener más firme. Ay, Señor, en tu nombre pasó esto, Padre, porque yo sé que ya me espera una redención gloriosa y un tiempo maravilloso en tu presencia, donde no habrá más llanto, donde no habrá más dolor, donde no habrá más tristeza, donde podemos disfrutar por una vida eterna. Dios quiere manifestar a la humanidad quiénes son verdaderamente sus hijos, quiénes son cristianos de verdad. Romanos 8:19, nueva traducción viviente. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. La creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Volviendo a esas noches de milagros, que nosotros estuvimos yendo a varias, porque recuerdan el problema que teníamos con eso. Nosotros estábamos buscando que Dios hiciera un milagro, ¿verdad? Que lo que estaban diciendo los médicos, Dios cambiara ese dictamen. Y nosotros fuimos a muchas noches de milagros y pasamos con varios de estos hermanos de los que te estaba platicando, ¿verdad? Que ahorita pues ya, a los que yo conozco ya ninguno persistió, ninguno sigue caminando con Cristo. Y nosotros pasábamos con unos y nuestro espíritu, o sea, no hacemos acepción de personas, ni mucho menos, pero nosotros sentíamos, oye, como que no, aquí no hay, o sea, aquí no hay nada que tomar ni que despachar, ¿verdad? No hay una mayordomía correcta. Y luego en la siguiente noche pasábamos con otros. Pues ¿qué fue lo que pasó con el tiempo?
que en las siguientes noches de milagros, que se ponían como 4 o 5 parejas de matrimonios ahí al frente por orar por las personas, pues una fila estaba bien larga y las otras filas nada más tenían como 2 o 3 personas en espera. Y la gloria es de Dios y el pastor sabe a qué me refiero. Pero nosotros ya después buscábamos y nosotros siempre íbamos para que oraran nada más nuestros pastores Gabriel y Lulú, que en ese momento pues oficialmente para ellos no eran nuestros pastores, ¿verdad? Ya había unos pastores, pero para nosotros sí lo eran. Y bueno, y para otras personas, porque a mí me decían, no, tú eres bien tramposo, tú estás creciendo porque tienes verdaderos pastores que sí son pastores. Y nosotros no. Digo, pues, ¿qué impide? Ahí están, digo, no son exclusivos, tú acércate. Porque Dios quiere revelar a la humanidad, quiere mostrar quiénes son verdaderamente sus hijos. La creación espera ese día en que Dios revela, manifiesta quiénes son verdaderamente sus hijos. Mateo capítulo 11, versículos 11 y 12 en la traducción en lenguaje actual. Les aseguro que todavía no ha nacido un hombre más importante que Juan el Bautista, pero en el reino de Dios la persona menos importante es superior a Juan. Está hablando de Juan el Bautista. Verso 12. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos y solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Dígale a su vecino, solo la gente valiente y decidida. Cuando llegó Juan el Bautista a la escena, había muchos siervos de Dios. Había muchos escribas, había muchos fariseos, había muchos sacerdotes, había muchas personas que servían en el templo, había muchas personas encargados en las sinagogas que estaban encargados de los rollos de las escrituras para que la gente fuera el día de reposo a leer. Pero cuando apareció Juan el Bautista, hermanos, la gente se dio cuenta que Juan el Bautista era un cristiano de verdad. Porque la gente dejó de asistir a otros lugares porque dijeron allá no hay, pero aquí sí hay. Y venían y se arremolinaban y querían escuchar a Juan el Bautista. ¿Y saben qué bonitas palabras les decía Juan el Bautista? Les decía, arrepiéntanse generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y sin embargo, nadie se iba. Nadie tuvo que ir con psicólogos. Porque sabían que lo que estaban escuchando era verdad. Sabían que lo que estaban escuchando era lo que ellos necesitaban. Y Juan Bautista decía, el reino de los cielos se ha acercado. Y por eso Jesús da testimonio a sus discípulos, a los que querían ser cristianos de verdad, da testimonio de Juan el Bautista. Primero en el versículo 11 les dice, ni crean que es tan grande, porque de los nacidos de mujer, dice que no ha nacido un hombre más importante que Juan el Bautista, pero en el reino de Dios la persona menos importante es superior a Juan. Como que lo levanta, pero al mismo tiempo lo pone en su verdadera posición. ¿Posición de qué? Posición de siervo. Y el versículo 12, ese es donde dice, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos y solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista marcó un estándar. Juan el Bautista marcó cuál debería de ser la verdadera forma de seguir a Jesús. Juan Bautista se preparó desde mucho antes. Dicen que vivía como indigente. ¿Han leído la Biblia? Dicen que vivía como indigente, vestido con ropas ásperas, comía solamente langostas y miel silvestre, hasta que llegó el momento en que apareció en escena. ¿Para qué? Para preparar el camino para que viniera Jesús después de él. Terminó su ministerio, que fue muy breve, y después fue decapitado. Y se acabó. Y quien dijeran, Señor, no, pero Juan el Bautista, ¿qué te pasa? El siervo de Jehová.
Le deberíamos de pagar un hotel de 5 estrellas y que venga a predicar aquí a las multitudes. Juan el Bautista solamente preparó la venida de Jesús. Y a quien nosotros recibimos es a Jesús. Y a quien tenemos es a su Espíritu Santo. Y si queremos formar parte de esta ola o de esta corriente o de este reino que hemos recibido, no teman manada pequeñas, porque vuestro Padre le ha placido darles el reino. Si queremos ser esa gente valiente y decidida, tenemos que tomarnos con firmeza y verdaderamente que Dios le muestre a la humanidad que somos hijos de Dios. Y no como esta hermana, ¿verdad?, con la que estaba platicando el pastor, que estaba platicando y dando testimonio y de repente una culebrota ácara y pues, hermana, he perdido, avíseme antes. El que entendió, entendió. Bueno, los que escuchan el programa Algo Nuevo Comienza saben de qué estoy hablando. Gente valiente y decidida. Pastor, se oye muy bonito ahí en la Nueva Traducción Viviente. Bueno, yo quiero darles algunos conceptos. Para mí, lo que estaba ayer meditando y que me habló el Espíritu Santo, ¿quiénes vendrían a ser gente valiente y decidida? No crean que estos conceptos, hermanos, los googleo, ni crean que los busco en Wikipedia. Esto es lo que el Espíritu Santo me habla, así que pueden tener confianza, y si buscan referencias no van a hallar en ningún lado, ¿sí? Porque esto brota solamente de mi relación y comunión con el Espíritu Santo. Gente valiente y decidida. Líderes que promueven la integridad, el honor y la pasión. Cristianos de verdad, gente valiente y decidida, vienen a ser líderes que promueven la integridad, el honor y la pasión. No podemos ser líderes que promuevan el doble ánimo. No podemos ser líderes que promuevan, no, pues mira, si tienes ganas, ve. Si tienes ganas, ora. Si tienes ganas, ve a la iglesia. Si tienes ganas, busca. Si no tienes ganas, no lo hagas. No, tenemos que ser líderes que promueven integridad, honor y pasión. Tenemos que ser líderes que con una genuina devoción, que verdaderamente amamos a Dios, pero que amamos a Dios en todas las áreas de nuestra vida, no solamente cuando nos toca dirigir la alabanza, que ponemos cara de adorador. ¿Saben cuál es la cara de adorador? Así. Y luego ya nos sentamos y ya se nos pasó, se nos olvidó que era ese momento. No, líderes con genuina devoción, que su devoción se transpira, que sudamos devoción, que es evidente que no más buscamos la primera oportunidad y que alguien se nos atraviese para darle con todo, con esa devoción y ese fuego, ese ardor que Dios ha puesto en nosotros. Necesita el reino discípulos comprometidos y con un espíritu enseñable. No se puede ser un discípulo comprometido si no se tiene un espíritu enseñable. Aquí no hay discípulos que digan, yo esa predicación ya la escuché. Esa enseñanza ya me la sé. Ese pasaje del evangelio ya lo he leído un chorro de veces. Siempre vamos a tener algo que aprender. No como aquel líder que algunos conocimos, que le dijo a uno de sus consiervos, yo no me voy a sentar a que tú me enseñes. ¿Usted cree que alguien con confianza podría acercarse a ese siervo para que ore por él o para que le ministre un espíritu de siervo? Pues ¿cómo? Dijo Vicky, ¿verdad? Cada predicación sale una frase de Vicky. Va a cobrar regalías. Cóbrenlas en TikTok, Vicky, ahí están los videos. Discípulos comprometidos y con un espíritu enseñable. Y número 4, siervos llenos del amor y la misericordia de Dios. No solamente comprometidos con el trabajo, con el ministerio, sino que nos mueva la motivación más importante, el amor y la misericordia. ¿Por qué Jesús hablaba y enseñaba? Porque Él veía a las multitudes desamparadas, necesitadas como ovejas que no tenían pastor. A Jesús eso le dolía. A Jesús le dolía la condición de la mujer samaritana. A Jesús le dolió la condición de la mujer adúltera.
A Jesús le dolió la condición del joven rico que estaba apasionado y que su tesoro estaba en las riquezas. Eso le dolía a Jesús y eso tiene que dolernos a nosotros. A nosotros nos tiene que doler la vecina que nos echa la tierra, el vecino que nos gana con el estacionamiento. Nos tiene que doler en lugar de enojarnos. Nos tiene que poner carga para orar por él, porque tiene necesidad. ¿Qué es la respuesta más fácil? Indignarnos. En la resolución de la ira nos hablan de eso, ¿verdad? La justa indignación. Es que tengo razones para indignarme. No, papá. Tiene razones para interceder. Porque si hace eso, es porque tiene un problema en su corazón. Y nosotros tenemos lo que ellos no tienen. Por eso no podemos juzgar carnalmente. Tenemos que discernir espiritualmente y tenemos que tener la posición correcta como un cristiano de verdad. Siervos llenos del amor y la misericordia de Dios. Hay una línea muy delgada y estamos aprendiendo. Les recomiendo, por favor, que dediquen tiempo a las enseñanzas que nos están compartiendo de la gracia, porque es un tema muy profundo. Y para poder entender esto, hermanos, para poder ser cristianos de verdad, tenemos que tener un concepto bien claro de lo que es la gracia, ¿sí? En el antiguo pacto había una ley, y la ley nos habla de religión, de religiosidad, de tengo que hacer para poder lograr. Eso es una religión. Tengo que hacer para poder alcanzar. Los judíos aún hoy en día piensan que tienen que seguir guardando la ley, realizando sus prácticas religiosas. ¿Para qué? Para poder estar bien con Dios. Eso es religión. Por el punto neutral tenemos la gracia, donde Dios nos dice que Él ya pagó el precio, que Él ya nos dio todo lo necesario para una vida verdaderamente libre. Pero por el extremo opuesto tenemos el libertinaje. Entonces, hoy en día muchas congregaciones están entre un extremo y entre otro extremo. Muchas congregaciones han caído en religiosidad, que muchos han caído todavía también en judaizar. Muchos han vuelto a las prácticas judaicas, llenaron sus iglesias de figuras que había dentro de los templos o del tabernáculo, y utilizan términos como Hashem y muchos otros, ¿verdad?, que utilizan los judíos. Cuando tú dices, pues qué necesidad. Y no estoy menospreciando, ojo, no estoy menospreciando ni estoy diciendo que es incorrecto. Lo que estoy diciendo es que la Biblia dice que a nosotros se nos ha dado, ¿qué? El nombre de Jesucristo. Y nosotros tenemos libertad en Jesucristo y nosotros predicamos del nombre de Jesucristo y tenemos una postura correcta de la gracia, pero sin caer o sin rayar en el extremo del libertinaje. Ya Cristo me hizo libre, yo puedo hacer esto. Ya Cristo me hizo libre, yo puedo volver a las mismas prácticas de antes, puedo embriagarme, puedo tatuarme, puedo hacer un chorro de prácticas que, aunque ya las hemos comentado abiertamente, pudiéramos decir, pues no es pecado, o sí es pecado, todo no es lícito, no todo nos conviene, pero ¿dónde está tu tesoro? Ahí estará también tu corazón. ¿Cuál es el filtro para entender la gracia de Dios? ¿Qué es lo que Dios te ha llamado a hacer? ¿Qué es lo que Dios está hablando a tu vida? ¿Lo que quieres hacer glorifica al Señor? ¿Tu razón o tu motivación por hacerlo glorifica al Señor y aporta para tu caminar en Cristo? Válete de esa gracia y sigue caminando en tu gracia. En esa gracia, sin rayar en ninguno de los dos extremos. Hebreos capítulo 12, versículos 12 al 14, en la palabra de Dios para todos. Dice, fortalezcanse nuevamente porque se han debilitado. Fíjense bien por dónde caminan para que su debilidad no los haga perder y así puedan salvarse. Traten de vivir en paz con todo el mundo y tengan una vida libre de pecado. El que no tenga una vida dedicada a Dios no podrá ver al Señor. O la Reina Valera dice, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cómo logramos nuestro objetivo? Caminando
en la gracia de Dios. Hemos recibido una gracia multiforme que nos ayuda, que nos capacita, pues no la recibamos en vano. Vamos ahora sí a la Biblia, 2 Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios capítulo 6 versículos 1 al 4. Cuando llegue me dice amén. ¿De verdad llegaste, Ángel? Versículos 1 al 4. Dice el verso 1: así pues, nosotros como colaboradores suyos les exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios. No reciban en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No demos o no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, como cristianos de verdad, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades y en angustia. ¿Por qué? Porque no recibimos en vano la gracia de Dios. Sabemos el tesoro tan grande que hemos recibido y afrontamos no solamente las bendiciones, sino también los sufrimientos que implica caminar en esa gracia que nos ha hecho verdaderamente libres. Versículos 11 al 13, aquí donde estamos. Nuestra boca, dice Pablo a los corintios, nuestra boca se ha abierto a ustedes, oh corintios, nuestro corazón se ha ensanchado, así que ustedes no están estrechos en nosotros, pero, ojo, si son estrechos en su propio corazón, si cierran su corazón, si se hacen duros, pero si son estrechos en su propio corazón, versículo 13, pues para corresponder del mismo modo como a hijos les estoy hablando, ensanchen también su corazón. Déjame les explico esto. Les escribe Pablo y les dice: miren, nosotros como consiervos suyos les hemos ensanchado, les hemos abierto nuestro corazón. ¿Para qué? Para recibirles, para comprenderlos, para enseñarlos, para discipularlos. Y luego les dice en el versículo 12: pero ustedes no están estrechos en nuestro corazón. Ustedes han entrado en nuestro corazón, nosotros los tenemos como hijos, los amamos, los procuramos su crecimiento, pero nosotros también esperamos, versículo 13, que a ustedes que les estoy hablando como hijos, necesitan también ensanchar su corazón, abrir su corazón. ¿Qué es lo que sucede cuando viene el evangelio a nuestras vidas y empezamos a atravesar las primeras pruebas? Pues regularmente muchos cristianos cierran su corazón, por eso se hacen egoístas, por eso como Jonás, sí se cierran a su perspectiva del evangelio y no buscan ensanchar su corazón para poder sentir lo que siente el Padre, para poder sentir lo que siente Cristo, para que de esta manera podamos promover el evangelio. ¿Por qué evangelizamos? ¿Por qué las iglesias salen a evangelizar? Si la motivación de salir a evangelizar como iglesia es porque es parte de un programa, o porque el pastor o el líder los obliga, o porque tienen que hacerlo porque así lo manda la Biblia, pues es la motivación incorrecta. Eso nos habla de un corazón estrecho, de un corazón que no se ha llenado del sentir del corazón del Padre. Pero si nuestra posición para evangelizar, para dar testimonio, para hablarles a otros de nuestra fe en Cristo, es que nuestro corazón se haya ensanchado y que sintamos carga por lo que se están perdiendo, y nos duele aquellos que sufren, y nos duelen aquellos que padecen, y nos duelen aquellos que sufren caída tras caída tras caída por no tener a Cristo gobernando en sus vidas, entonces eso quiere decir que nuestro corazón verdaderamente se está ensanchando y que estamos evangelizando
con la motivación y con la actitud correcta. Y eso, ¿de dónde brota? Del lugar secreto. Si nunca oramos por los perdidos, nunca vamos a sentir el dolor por ellos. Recuerdo el testimonio de un joven que un día el Espíritu Santo puso carga en su corazón para orar por las prostitutas. De que sintió, estaba orando, estaba intercediendo, Señor, dime por qué no, y Dios le puso, pues ora por las prostitutas. Hay mujeres que se dedican a eso forzadas por las condiciones económicas o forzadas quizá por algún tipo de abuso que sufrieron, pero les garantizo absolutamente que gran parte de las mujeres que se dedican a ese oficio están ahí en contra de su voluntad o se dejaron llevar por la corriente. Y el Espíritu Santo guió a este joven a estar orando por estas mujeres. Dice que de repente empezó a sentir una vergüenza, empezó a sudar, empezó a sentir una culpabilidad y que se sintió él mismo violado. Empezó a sentir él mismo lo que sienten estas mujeres de tener que vender su cuerpo para sobrevivir. Y se empezó a llorar, dice Alex, mejor que me dio el testimonio Alex, empecé a llorar, estaba ahí tirado en el piso. Dice, ahí entendí lo que es verdaderamente ser un intercesor. O estamos orando por Siria, ¿verdad? Y por Turquía. Pero ¿cuánto nos duele lo que les está pasando verdaderamente? Por eso les recomendamos que cuando pasen un motivo de oración, que les demos seguimiento. No se trata de aventar nada más la pelotita. Oren por eso. Oigan, me encontré ahí una señora y me empezó ahí a soltar. Ya ve que cuando platicas con alguien en necesidad, Lolo se descosa y te platica todas sus penas. Y me la encontré y ahí me dio esta oración, ahí se las dejo para que oren. Y ya se te olvida, ya, ¿verdad? Te encuentras otra persona y ya te dedicas a otra. Y ya les he dicho muchas veces, los motivos de oración no son chismes. No es porque algo te contaron. Es porque verdaderamente tienes carga y le das un seguimiento, como lo hemos estado dando seguimiento al caso de Angélica. Que la operaron, no sé cómo haya salido, cómo esté ahorita, pero le hemos estado dando seguimiento, ya tenemos más de 2 años. Al mismo tiempo que estuvimos también orando por la prima tuya, ¿verdad? Por la prima de Juan, hasta que Dios hizo la obra completa. Ese es el verdadero carácter de un intercesor. Cuando ensanchamos nuestro corazón y hacemos las cosas con verdadera carga. Yo prefiero, por eso, hay un compañero que me busca mucho ahí en el trabajo y me dice, oye pastor, no, tú eres bien aburrido, ¿por qué? Porque es que tú no platicas allá con nadie, no te sales. Digo, mira, la verdad es que yo prefiero estar aquí en mi máquina, 1, porque no me gusta que me llamen la atención, y 2, porque no me gusta estar escuchando tonterías. Hay compañeros que platican puras tonterías. Y estarle dedicando tiempo a escuchar sus tribulaciones y estar hable y hable y hable. No, papá, dejo esa paciencia mejor para escuchar a mi esposa. Ahí sí no llego a la casa, no todo harto de que ahí me están abrumando todo el día, plática y plática, y luego llego a la casa, mi esposa quiere platicar, y no, ya estoy aburrida, no me platiquen nada. No, mejor escucho al Espíritu Santo. Mejor prefiero escuchar su voz y dejar el tiempo para escuchar ¿cuántas palabras, pastor, de la esposa? 26,000, la sangre de Cristo. En el primer discipulado que recibieran 10,000. Los hombres 10,000. Amén, así es. Judas, versículos 3 y 4. La carta de Judas siempre se nos pierde, está bien chiquita. Es solo un capítulo. Versículos 3 y 4, dice el versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenían de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos.
porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hay que tener mucho cuidado con la gracia. ¿Cómo cuidamos la gracia? ¿Cómo mantenemos la gracia? ¿Hasta dónde permitimos, verdad, la libertad gloriosa que tenemos como hijos de Dios sin rayar en el libertinaje o sin rayar en las conductas que, aunque, repito, quizá no sean pecado, van a terminar contaminando tu corazón? Tener buenos hábitos, fomentar buenas disciplinas de búsqueda de Dios, de mantener la comunión con Dios, porque muchos cristianos, hermanos, déjame le digo que tienen libertad condicional, así como los presos, ¿verdad? Que los sueltan, que les dicen, bueno, te vamos a soltar, pero tienes que venir una vez al mes a firmar. Así muchos cristianos tienen libertad condicional y van el domingo porque tienen que firmar, porque están en libertad condicional. No van a la iglesia porque disfrutan estar en la alabanza, disfrutan estar en la intercesión, disfrutan escuchar la voz del Espíritu Santo. No, van porque tienen que ir a firmar, a checar tarjeta, como dicen los jóvenes, ¿verdad? Nada más hacer acto de presencia, nada más ya vine, ya me voy. Y viven en su cristianismo en libertad condicional, cuando la gracia nos habla de una libertad absoluta. ¿Por qué venimos? ¿Por qué vamos a la iglesia? Porque disfrutamos, porque vivimos, porque es una comunidad de fe, porque estamos aprendiendo cosas que antes no habíamos aprendido. Vamos a ir descubriendo, Omar, vas a ir descubriendo cosas que nunca antes te hubieras imaginado. Es decir, ah, caray, ¿a poco eso dice la Biblia? Pues ese libro siempre estaba yo olvidado en la casa. Pues eso dice. Nos da esperanza, y nos da vida, y nos da identidad, nos da fuerza, nos da solidez. Tengamos cuidado entonces de la gracia que recibimos. Gracia no es libertad condicional, es libertad absoluta. Vivimos en esa libertad. ¿Por qué venimos a la iglesia? Porque tenemos libertad. ¿Por qué adoramos a Dios? Porque tenemos libertad. ¿Por qué vivimos en santidad, promoviendo valores de justicia, de integridad? Porque tenemos libertad. Somos libres en Cristo. Ya no tenemos una religión, ya no tenemos que hacer cosas más. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Tenemos sendas derechas, bien definidas. Caminamos en el camino que Cristo nos trazó. Caminamos en la verdad que Jesucristo nos dejó. Mis hermanos, pues espero que este mensaje, esta enseñanza haya traído una retórica a tu corazón. ¿Me ayudas, Edson, por favor, el teclado? Que el Espíritu Santo nos anime, ¿verdad? A fin de cuentas eso es lo que hace la palabra, que eso es lo que el Espíritu Santo quiere, que nos animemos a perseverar, que nos animemos a seguir buscando, y que si hacíamos las cosas con una motivación incorrecta, pues que reformulemos, que reescribamos nuestra relación con Dios, que reescribamos nuestra manera de intentar o de buscar agradar a Dios, que lo hagamos a su manera y no a la nuestra, que lo hagamos como Él quiere, que busquemos lo que Él busca para nosotros, que nuestro tesoro sea encontrado cuando nos encontramos con Jesucristo, cuando Él vino a ser la luz de nuestra vida. Cierre sus ojos, por favor, incline su rostro y vamos a orar por esta palabra, y que el Espíritu Santo siga haciendo la obra en nuestros corazones. Padre amado, en el nombre de Jesús, gracias, Dios, gracias, porque tu palabra nos enseña qué es lo que esperas de nosotros. Tu palabra nos enseña, Señor, qué es lo que tú buscas cada día transformar en nuestros corazones. Que entendamos claramente lo que Pablo nos quiso decir en la carta a los Romanos en el capítulo 12. Que ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque esa es nuestro culto racional, o esa es nuestra verdadera forma de buscarte, de ser transformados. Padre, hoy conocemos, Señor,
que tú tienes pensamientos de paz y no de mal para nosotros, y tú quieres llevarnos cada día a caminar en justicia, en integridad, en santidad, a promover los valores que nos enseña tu palabra, promover los valores que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo y que encontramos en los 4 evangelios, que son la vida y obra de nuestro Maestro. Que busquemos vivir de esa manera, Señor, no a la manera nuestra, a la manera tuya. Que vivamos un cristianismo fiel, íntegro, un cristianismo verdadero, no un cristianismo de apariencia, no un cristianismo a medias, ni mucho menos un cristianismo oculto o escondido, donde no puede alumbrar a nadie. Hoy queremos, Padre, que nuestras vidas sean un reflejo de tu amor, que sean un reflejo de tu gracia, que ese favor inmerecido que has derramado sobre cada uno de nosotros nos dé la capacidad, Señor, de testificar de tu amor, de testificar de quién eres tú y lo que has hecho, Señor. Yo particularmente delante de ti, Señor, te pido que me ayudes y que me enseñes a conocerte cada día más. He caminado contigo por casi 19 años. He intentado agradarte con mi manera de vivir, con mi manera de hablar, con mi manera de dar testimonio de ti. Pero yo sé, Señor, que necesito conocerte aún más. Yo sé que necesitamos, cada uno de cuantos estamos aquí, necesitamos cada día un encuentro contigo. Necesitamos cada día que nuestros corazones sean transformados, que nuestros corazones sean llenos, Señor, con tu Espíritu Santo, y que nuestro espíritu clame cada vez que tiene ese encuentro, ese apasionamiento con tu Espíritu Santo, y que podamos con libertad y con plena convicción decirle al mundo entero que somos tus hijos y que portamos, Señor, portamos esta palabra poderosa que puede también darles libertad, que puede también darles identidad. Hoy estamos aquí porque te necesitamos, Señor. No vinimos a firmar, Señor. No estamos en libertad condicional. Vivimos una libertad absoluta. Vinimos de voluntad propia a adorarte. Vinimos de voluntad propia a honrarte, Señor, a entregarte nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestra ofrenda de alabanza. Vinimos, Señor, porque necesitamos más y más y más de ti, Padre. En el nombre de Jesús yo te ruego, Padre, que cada uno de nosotros podamos cada día ser saciados con tu presencia. Que cada día, Señor, podamos escucharte. Que cada día podamos vivir pegados a ti, Señor. Que cada día seamos desafiados por tu Espíritu Santo a crecer en sabiduría, en estatura, en gracia. Y que cuando llegue el momento, Señor, que al igual que Daniel y sus amigos fueron tentados para apartarse de la adoración al Dios viviente y ser casi obligados a adorar a dioses ajenos, pues que en esos momentos nuestra identidad sea tan firme y que con la misma convicción que ellos hablaron, digamos nosotros también: no adoraremos a nadie más que a nuestro Dios, nuestro Redentor y nuestro Salvador Jesucristo, aquel que nos dio vida, aquel que nos dio esperanza, aquel que nos ha hecho crecer. Gracias, Padre, porque nuestro corazón hoy se rinde delante de ti y te adoramos en el todopoderoso nombre de Jesús. Aleluya. Para entregar el corazón. Vengo ante ti para rendir todo lo que soy en adoración. Pues fue el precio que pagaste
la forma en que te humillaste, que hoy me hacen entregarme. Y ante ti, Jesús, me postraré, rindiendo mi corazón, todo mi ser, pues fue por lo que tú hiciste en esa cruz que yo me entrego a ti. Póngase sobre sus pies y cántelo nuevamente. Vengo ante ti para adorar, para entregar el corazón. Vengo ante ti para rendir todo lo que soy en adoración, pues fue el precio que pagaste, la forma en que te humillaste, que hoy me hacen entregarme. Y ante ti, Jesús, me postraré, rindiendo mi corazón, todo mi ser, pues fue por lo que tú hiciste en esa cruz que yo me entrego a ti. Y ante ti, Jesús, me postraré, rindiendo mi corazón, todo mi ser, y pues fue por lo que tú hiciste en esa cruz que yo me entrego a ti. Y ante ti, Jesús, me postraré, rindiendo mi corazón, todo mi ser, pues fue por lo que tú hiciste en esa cruz. Aleluya. Que yo me entrego a ti, que yo me entrego a ti, que yo me entrego a ti. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que entonces puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo. Gracias porque nos amas y sigues hablando cada día
a nuestras vidas, Señor. Queremos dar testimonio público de lo que creemos, de nuestras convicciones y aún de lo que has hecho y que harás en nuestras vidas, Señor. Hoy salimos agradecidos de este lugar, pero nunca, nunca, Padre Santo, de tu presencia, porque tú habitas en nosotros cada día, Señor, cada instante, a cada hora y a cada momento. Tu Espíritu sigue dando testimonio a nuestro espíritu de que somos tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor.